Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras para saludar también a las personas que han tenido la valentía y el aguante llegar a esta tarde, al señor diputado del Común, a los compañeros del partido y a la gente de esta casa. Cabría entrar en una guerra de cifras, ¿no? Hay cifras para guerrear. Me referiré a algunas de ellas. Pero, desde luego, no me parece lo central de este debate, ¿no? Tampoco me parece lo central de este debate apuntarse medallitas sobre lo bien que van las cosas en el Estado español y en Canarias. Porque, desgraciadamente, una cosa son las macrocifras de la economía y otra es la realidad social, los problemas de la gente. Y no se puede hablar de que hay recuperación de la economía, de que hay brotes verdes, de que hay final del túnel, cuando en esta tierra hay 342.000 personas en desempleo. Nada más y nada menos que el 32% de nuestra población activa. Más del triple de lo que teníamos hace menos de una década. No se puede hablar de que nos estamos recuperando cuando 233.000 de esos parados llevan más de un año en desempleo y se adentran en un túnel peligroso, que es el de buscar, intentar conseguir un empleo para proyectar la vida de la gente. No se puede hablar de que estamos recuperándonos con el 59% de nuestros jóvenes en desempleo, cuando nuestros jóvenes tienen que coger la maleta no para mejorar su formación, sino para buscarse su vida. Desde luego no se puede hablar de recuperación cuando el 52% de nuestros desempleados no tienen ninguna prestación. Desde luego no se puede hablar de recuperación cuando en esta tierra hay un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza. Cuando hay 116.000 hogares donde todos los miembros están en desempleo. No se puede hablar de recuperación cuando hay gente que sigue perdiendo todos los días su vivienda habitual, su única vivienda. Desde luego no se puede presumir de servicios públicos cuando hoy hay dificultades en las áreas de urgencia de todos nuestros hospitales públicos. Siempre pasa, porque las urgencias son urgencias y los hospitales están organizados también para esta eventualidad. Pero tenemos serias tensiones en el sistema sanitario, en las áreas de urgencia, pero también en las consultas y en las intervenciones quirúrgicas. Puede haber 80, 90.000 personas que esperan por una prueba complementaria, por una consulta de especialistas, por una intervención quirúrgica. Hoy existe un descontento amplio entre los profesionales, un descontento aún más amplio entre los sufridores, entre los ciudadanos, entre la gente que necesita de los servicios sanitarios públicos. La sanidad española y canaria está en crisis y no reconocerlo es eludir la evidencia. Y está en crisis porque los recortes no son neutrales para los servicios públicos, porque los 10.000 millones que se han recortado a la sanidad la han dañado. La han obligado a prestar menos y peores servicios, porque no se puede quitar casi el 20% del gasto sanitario y luego alegar que no pasa nada. Y esa máxima, sin sustento ninguno, que se hace más con menos. Cuentos. La sanidad española y canaria tiene una crisis porque faltan recursos básicos. Personal médico y de enfermería, faltan equipamientos, faltan nuevas instalaciones. ¿O ustedes se creen que los enfermos oncológicos de las Islas Orientales se quejan de vicio? ¿O ustedes se creen que las protestas de la gente en Lanzarote es casual? ¿O ustedes creen que los problemas en las áreas de urgencia de casi todos los hospitales públicos son por vicio? La sanidad tiene una crisis relevante y una de sus principales razones son los recortes. Teníamos
el mejor sistema sanitario del mundo, el más eficiente, el más generoso, el más gratuito, el más universal. Y eso se ha ido perdiendo. Pero no es la única problemática que tiene la sanidad, la falta de recursos. También falta planificación, previsión de futuro, camino, norte, referencia de cómo andar en esta etapa. La educación está tranquila, pero la educación no está bien. Uno de los méritos del señor vicepresidente, y se lo he reconocido aquí en varias ocasiones, y no es asunto menor, es haber pacificado el sistema educativo. Cierto es que ha tenido un aliado inigualable, el ministro Wert. Este unifica a cualquiera. Este hace posible cualquier acuerdo, porque es un artista para generar problemas. Pero el sistema educativo canario no puede presumir. No puede presumir. Los canarios no podemos presumir del sistema educativo. Cierto es que nuestra historia es una historia dura, compleja, difícil. Que hemos tenido 30, 40 años de sistema educativo público y universal, porque en otras etapas de nuestra historia ese no fue un derecho para las mayorías. Pero seguimos teniendo menos recursos que los que precisamos. Necesitamos una mejor adecuación de la formación profesional a las demandas del mercado. No hemos conseguido resolver un problema relevante, que es el bilingüismo. Es cierto que hay gente que va a las escuelas de idioma, claro que es cierto, y hay colegios bilingües, pero también es cierto que nuestros chicos y chicas no han logrado dominar la segunda lengua, y los que tenemos hijos lo sabemos. Pero hemos hecho una cosa en esta legislatura que no es mérito del Gobierno, es a pesar del Gobierno, que es una ley de educación canaria, que surgió de los ciudadanos, de la iniciativa legislativa popular. Por cierto, el primer informe del Gobierno dijo que no se discutía. El Gobierno se vio presionado por la oposición política, por esas plataformas que recogieron firmas para esa ley, y al final entró en razón y conseguimos, yo creo que una buena ley, una ley necesaria. Uno de sus principales objetivos, ir en un proceso de convergencia en materia de gasto al 5% del PIB. Primer presupuesto siguiente a la aprobación de la ley, el del año 15. La economía subirá más del 2%. El presupuesto educativo, el 0,6%. No hay que ser matemático. Eso quiere decir que perdemos peso relativo en relación al gasto educativo y el PIB. Primer y grave incumplimiento. Pero tenemos quizás lo más dramático de esta crisis. Gente que lo ha perdido todo, que no tiene nada o casi nada. Tasas de pobreza inaceptables. Hay que seguir hablando con las organizaciones no gubernamentales, porque cuando hay un pico mediático parece que nosotros retomamos los asuntos. Pero es que todos los días las ONG trabajan con los más necesitados y hay un desbordamiento. Los problemas del empobrecimiento, del desempleo, de la miseria se acrecientan, porque el tiempo no es normal, no es neutral para la gente que no tiene nada. Quien no tiene nada ahora, dentro de 6 meses está mucho peor y dentro de un año lo estará aún peor. Y esto es lo que nosotros estamos obligados a cambiar. Esta crisis económica, esta crisis social, esta crisis de reparto de la riqueza. Y todo esto no es casual, ni es maldición divina, ni es mala suerte. Es sencillamente la política que ha dominado frente a esta crisis. Una política destinada a favorecer a los poderosos. Una política destinada a castigar a los sectores populares. Una política destinada a hacer cargar los pesos de esta crisis en los trabajadores, en los servicios públicos, en la mayoría social. Y eso se llama austeridad, eso se llama recorte, eso se llama liberalismo. Y en eso unos y otros tienen mucho en común. Cierto es que ha impuesto esta política la Comisión Europea. La ha seguido con entusiasmo el Gobierno de España, pero el Gobierno de Canarias no le ha ido a la saga. El Gobierno de Canarias ha estado en primera línea de las ideas que sustentan la austeridad. Ven como mérito el déficit, el no tener deuda.
Eso sí, no importa que en esta misma sociedad tengamos 32% de paro. No importa que tengamos hospitales a medio hacer desde hace una década. No importa que tengamos carreteras a mitad de camino. Eso no importa. Lo importante es cumplir con el déficit. Lo importante es no endeudarse. Lo mismo que piensa Juncker, lo mismo que piensa Merkel, lo mismo que piensa Rajoy. Esta es una idea liberal, esta es una idea de derecha, esta es una idea de la economía de las minorías, de los poderosos. Y por eso sostenemos algunos aquí desde el principio de la crisis, y hay decenas de intervenciones de Nueva Canaria en este hemiciclo insistiendo en ello. Esta razón, esta argumentación nos hizo presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes económicas del Gobierno, las 4 leyes presupuestarias, la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, la Ley de Crédito Extraordinario, todas inspiradas en el control del déficit, en el control de la deuda, en la austeridad. Miren, el ajuste fiscal pudo ser inevitable, pero había 2 caminos para el ajuste fiscal: mejorar los ingresos o reducir el gasto o combinarlo. ¿Sabes qué pasó en España y en Canarias? Que el ajuste fiscal se hizo reduciendo el gasto público, reduciendo las prestaciones de los servicios básicos, reduciendo las inversiones, esencialmente en allí y aquí. Ha habido recortes que sumados sobrepasan los 4.000 millones, 500 se deben a nuevos ingresos y 3.500 a recortes. Han elegido el peor camino del ajuste, que es la reducción del gasto, y no han buscado nuevos ingresos. Por eso algunos creemos que hay otra política económica, que hay otra política presupuestaria y, sobre todo, hay otra política fiscal. Necesitamos dar un volantazo, acabar con la austeridad, acabar con los recortes, acabar con los presupuestos como los del año en curso, los únicos que retroceden en España un 2,5%. Y eso solo se puede hacer porque no hay cuadratura del círculo aumentando los ingresos. Y los ingresos en los países democráticos, en los estados conformados, solo pueden venir de la fiscalidad. Y por eso nosotros defendemos revisar la fiscalidad española y canaria, hacerla más progresiva, hacerla más justa, que pague más quien más tiene. No se trata, como ahora, que el 82% de los ingresos recaiga en los asalariados, en los consumidores, en la pequeña y mediana empresa, y se vayan con el 18% de impuestos el gran capital, las transacciones financieras, los grandes patrimonios. Hay que revisar el sistema fiscal, porque si no hay una revisión del sistema fiscal, la mitad de las cosas que aquí se han dicho no se podrán cumplir. Y hay que perseguir a los que no pagan, porque el fraude fiscal es masivo en España y en Canarias. Se eluden decenas y decenas de miles de millones cada año. Ahí están los análisis de los expertos reiterados e insistentes. Un fraude fiscal que ronda el 25% de la llamada riqueza nacional. Y aquí en torno al 28%. Más ingresos con una nueva reforma fiscal, más ingresos persiguiendo a los que no pagan. Pero necesitamos, para otra política económica desde lo público, una nueva financiación autonómica. Estamos condenados al desastre del sector público canario si no se revisa la financiación autonómica. Necesitamos equiparar a esta comunidad en los ingresos medios para los grandes servicios públicos, porque si no, no se recuperará la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales. Necesitamos acumular fuerza para que los presupuestos generales del Estado nos traten como a ciudadanos de primera, para que se cumplan las previsiones del REF económico últimamente tan discutido. Ya he dicho aquí en varias ocasiones en nombre de Nueva Canaria que nosotros firmaríamos el actual REF económico si se cumple, que no se ha cumplido nunca, nunca. Por lo tanto, señorías, ciudadanos y ciudadanas que nos puedan ver, pacientes ciudadanos que nos puedan ver, necesitamos más ingresos para atender mejor las urgencias, para acabar los hospitales, para reponer las máquinas obsoletas,
para mejorar el ratio de los profesores, para atender a la gente que no tiene nada, para recuperar la política de la vivienda, para impedir los desahucios, necesitamos más recursos. Y quien no diga esto engaña a la gente, engaña a la gente. No se puede dar respuesta a las necesidades ciudadanas sin un gasto fiscal razonable, sin un esfuerzo fiscal razonable para redistribuir riqueza. Y es evidente que no todo puede estar centrado en el papel de lo público, aunque es determinante en todos los estados modernos. Entre más modernos y más desarrollados, más determinante es el sector público. Miren ustedes para el centro y el norte de Europa y verán el peso de lo público en las economías más desarrolladas y más equilibradas. Tenemos una actividad del turismo que sin duda ninguna es la clave de los últimos 50 años de lo esencial del progreso, con cifras espectaculares, récord, en visitantes y en facturación. También es cierto que no solo aquí, en todo el Estado español, no es mérito nuestro, que también es que ha venido más gente al conjunto de las comunidades del Estado de perfil turístico de forma clara. Cataluña nos sobrepasa en cantidad de llegadas y en precio. Pero nosotros sabemos que aquí nos jugamos una parte sustancial del desarrollo económico y del bienestar. Yo no voy a entrar en la segunda intervención, podemos detallar algunas cifras. El señor presidente esta mañana nos pudo dar como 70 cifras, muchas de ellas discutibles. Pero lo que sí decimos es que, suponiendo que el señor presidente tuviera razón en las cosas que dice y la realidad le acompañara, que no siempre ocurre, necesitamos recursos, crédito para la inversión y recursos públicos para la inversión pública. Y voy a poner solo un ejemplo que el otro día aprovechaba y se lo decía en una pregunta de estas de control. Los planes de mejora y modernización tienen una previsión de inversión pública de 1.500 millones. 1.500 millones. El Gobierno dedica 15 millones al año. Los ayuntamientos prácticamente nada, los cabildos nada. El Gobierno español nos abandonó. Es posible captar algún recurso de la Unión Europea. Con 15 millones al año, 1.500 millones de inversión, 100 años. 100 años para los PMM, para los 18 PMM en tramitación. Necesitamos recursos públicos para invertir, para tirar de verdad de la renovación, porque estamos de acuerdo en los incentivos edificatorios, estamos de acuerdo en los premios Cama, estamos de acuerdo, pero necesitamos más recursos de inversión y nosotros hemos hecho una propuesta que no es nuestra, está en el mundo entero, que es la tasa turística. 1 euro al día por estancia. En Roma son 6 euros al día por estancia. En Nueva York son 5 euros al día por estancia. En Cataluña es 1,5 euros al día por estancia. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para invertir en el sistema turístico? ¿Se lo vamos a pedir a quién? ¿A los parados? ¿A los pensionistas? Habrá que sacarlo del volumen de negocios de 14.000 millones que tenemos en el sistema turístico para reinvertirlo, para cualificarlo, para no vivir solo de la renta de situación cuando a la gente le va mal. Necesitamos apostar de verdad por el medio ambiente. El medio ambiente no puede ser un recurso fácil en función de la coyuntura. Viene el petróleo y el medio ambiente, primera bandera. Pero aquí el Gobierno incumplió la ley de biodiversidad que prometió en el discurso de investidura. El Gobierno no hizo las tareas en relación a la protección de las especies naturales de nuestra comunidad. Se dijo, más un partido que otro, que había que revisar con criterios científicos y no de oportunidad y de interés el catálogo de especies protegidas. Tenemos un sistema energético basado en las energías fósiles. Y vamos a seguir así si no lo remedia este Parlamento. Si no se aplazan, ya no les queda tiempo para aprobar las directrices de ordenación sectorial de la energía. Creo que ya no tienen ustedes tiempo y será lo mejor que pueda ocurrir. Necesitamos un sistema energético primero discutido, debatido y que fuera producto del consenso y que tiene que estar centrado en las renovables. No puede ser que digamos no al petróleo con un no rotundo y consulta directa y luego se pretenda imponer el gas por un decreto. ¿Y qué me dicen ustedes de la investigación, del desarrollo y de la innovación? Miren, la estrategia de especialización inteligente, el documento que se hizo, que tuvimos la oportunidad de debatir y que nosotros estamos razonablemente de acuerdo, si nosotros esperamos que el futuro de Canarias dependa de ese documento, vamos a tener un problema más grave que el que estamos viviendo ahora.
Porque no acompañan los datos, porque la investigación, el desarrollo y la innovación son básicos para dar cualificación, valor añadido a lo que hacemos, para diversificar la economía. Pero necesitamos un esfuerzo. ¿Saben ustedes cuál fue el esfuerzo del año 9 en materia de I+D+I en Canarias? 202 millones. ¿Saben cuál es el esfuerzo en el año 2014? 82 millones. Con este esfuerzo en I+D+I no es posible mejorar el valor añadido de nuestras actividades, no es posible la diversificación. Necesitamos un sector primario que hay que repensar. Aquí el Gobierno ha hecho algunas cosas positivas en relación al POSEI adicional, ayudando levemente al tomate, a la ganadería y al sector vitivinícola. Pero necesitamos un estricto cumplimiento del POSEI adicional. Necesitamos llevar al máximo la ficha financiera de los programas de desarrollo rural. Necesitamos proteger y ayudar al sector ganadero que está en proceso de desaparición. Entre otras cuestiones, hemos fracasado en el proceso de la legalización de sus instalaciones. Es posible otra economía, es posible crecer, es posible generar empleo, es posible cambiar lo que nos pasa y para ello hay que acabar con la política de austeridad. Y es posible tener servicios públicos como los que teníamos no hace mucho. La sanidad necesita más recursos y un plan, una estrategia. Tenemos que orientar el sistema sanitario hacia los nuevos problemas de salud. Lo decíamos el otro día en la comisión, dentro de 15 años habrá 1 millón de personas por encima de 80 años. Vamos a tener un problema de dependencia. Tenemos una longevidad extraordinaria, las mujeres más que los hombres. Y necesitamos un sistema sanitario que se adecue a los cambios demográficos y el sistema de salud se tiene que organizar. Tenemos que integrar los servicios sociales y sanitarios. Habrá que fundir incluso en un solo departamento ambos servicios. Así está en la mayoría de las comunidades autónomas y países del mundo. Necesitamos una mejor integración de la atención primaria y la atención especializada. Y sobre todo necesitamos recursos para acabar los hospitales del norte y del sur, el de Fuerteventura, para que los equipamientos no queden obsoletos, para que no tengamos hospitales desvencijados, centros de salud de hace 2 décadas sin poder reformarse. Con 30 millones de inversión no se mantiene la capitalización de las instalaciones sanitarias. Los que tenemos un cierto conocimiento en la materia lo sabemos. Con 30 millones de inversión al año, menos del 1%, no mantienes el dispositivo, menos lo renuevas y menos haces cosas alternativas. El sistema educativo este es el gran servicio, esta es la gran apuesta, esta es nuestra espada de Damocles. Es aquí donde no hay que escatimar los esfuerzos, donde hay que invertir más, gastar más, porque aquí está el futuro de cualquier pueblo del mundo. No hay ningún servicio más estratégico, ni los incentivos, ni la conectividad. La formación de nuestra gente es la clave del progreso y del desarrollo. Y tenemos que mejorar y cumplir con la ley de educación canaria que plantea de ir al 5% en materia de inversión en este asunto. Más políticas sociales, más recursos para las políticas sociales, para cohesionar, para ayudar a los que han perdido las cuestiones. Una política de vivienda que tiene que cambiar. Ha sido un desastre la política de vivienda. 36.000 personas, los jóvenes, las viviendas usadas, los desahucios continúan. La ley no está siendo eficaz. No tenemos ni el registro que se suponía la estrella de la ley. No tenemos a esta altura ni siquiera el registro. Pero sí hay que cambiar las políticas sociales, sí hay que cambiar la política económica. Tenemos que mejorar la democracia, tenemos que mejorar la confianza de la gente en lo que aquí hacemos. Y eso pasa, entre otras cuestiones, por un sistema electoral más justo, con menos barreras, menos excluyente, más proporcional. Necesitamos que ese debate venga a esta Cámara y vendrá inevitablemente también en la próxima legislatura. Una reforma electoral que está en el centro de la mejora de la democracia. Va a ocurrir, puede ocurrir, que gente descontenta con todos los que aquí estamos tenga 50.000 votos y se queden fuera de este Parlamento. Malo para la democracia. Necesitamos cambiar ese sistema. Hemos firmado un pacto con 12 organizaciones más, el Pacto por la Democracia, justamente para facilitar el acceso a este Parlamento a quien tenga votos. A quien tenga votos. Bajar los topes al 3% es elemental, es el primer paso. No se puede tener crédito que estamos preocupados con la democracia y mantener un sistema excluyente, desproporcionado.
Necesitamos más transparencia, más control. Ahí hay que decir que este Gobierno ha hecho un esfuerzo y nosotros se lo hemos reconocido. Hay que incompatibilizar actividades públicas y privadas. Hay que prohibir las puertas giratorias. No hay derecho que estés gobernando, te vayas del Gobierno y termines siendo empleado por los que se beneficiaron de tus decisiones. Y eso no solo pasa en Madrid, también pasa aquí. Necesitamos una radiotelevisión pública al servicio de la ciudadanía, plural, profesional, autónoma, independiente, un servicio público. Y hemos estado en las últimas semanas en una situación, yo creo que lamentable, yo diría que bochornosa, repartiéndose el Consejo Rector de la tele en plan partidista, 2 para ti, 1 para ti, 2 para mí, no importa el perfil, no importa el prestigio, no importa la experiencia, eres mío y estás allí para obedecerme. Así no se mejora la democracia, así no se mejora la transparencia. Necesitamos, señor presidente, restituir las relaciones con el Gobierno de Madrid. Lo sabemos, Bruselas hemos mantenido una buena relación. En materia presupuestaria se ha conseguido una razonable situación. Se han convalidado nuestros aspectos fiscales del régimen económico y fiscal. Hay políticas con las regiones ultraperiféricas apoyadas y basadas en la Comisión. Pero con Madrid se han roto las relaciones. Hay una ruptura institucional que hay que volver a establecer sin dar un paso atrás, sin renunciar a nuestros derechos, pero hay que buscar el diálogo, porque necesitamos esa financiación autonómica, porque necesitamos que se cumpla el REF económico, porque exigimos que los presupuestos generales del Estado nos traten igual que a los murcianos o a los gallegos. Por eso necesitamos también el concierto del Gobierno de España, esté quien esté, para que comprendan las especiales dificultades de un territorio como el nuestro, que son más dificultades que las de los territorios continentales. Y, por supuesto, necesitamos un nuevo estatuto político de Canarias en el contexto español. El autogobierno, esta institución, su Gobierno, han sido claves para interpretar el progreso, la transformación, la identidad de Canarias como pueblo. Nosotros somos firmes partidarios de mejorar ese estatuto político. Pero sí les decimos a los partidos que sustentan al Gobierno que no vale eso que se está haciendo ahora, un estatuto sin debate, sin base social, sin que nadie se entere, sin consenso, sin futuro, sin recorrido. Un estatuto que nació, lo enterraron y lo han resucitado al son de los intereses tácticos de Coalición Canaria, teniendo como comparsa en unas ocasiones al PP y en otras al Partido Socialista. Un nuevo estatuto político en el marco de la reforma constitucional inevitable que se dará en el Estado español. Señor presidente, señorías, se cierra una legislatura y espero que un ciclo de la política, que lo que nos ha hecho es más pobres, que ha quebrado la cohesión social, que ha alejado a la gente de la política yo creo que nunca desde la transición, donde el alimento de esta quiebra de confianza de la ciudadanía está en la injusta crisis, en todo eso que hemos visto y oído esta mañana una vez y otra vez. Pero también en las corruptelas, en los pelotazos. No se puede tolerar que la gente pierda su única casa, su único puesto de trabajo, que no le puedan operar cuando le duele. Y gente se lleve decenas de millones gracias al poder de estar en un despacho X o B. No se puede tolerar que la gente cierre su empresa por 30.000 euros de deuda a la Seguridad Social y la empresa que tenía el depósito de gas Castor se le indemnizó al día siguiente de la decisión en 1.350 millones. No puede ser que el déficit tarifario alimente a las multinacionales de la energía un día sí y otro también. No puede ser que se abandone a la familia, que se abandone a los enfermos y luego se dediquen 4.300 millones de euros en rescatar el fracaso de la privatización de las autopistas de peaje. Esto se tiene que acabar y como nosotros no hemos sido capaces, tendrán que ser los ciudadanos los que tomen el mando y el 24 de mayo tienen una gran oportunidad para dar un paso. Señor presidente,
Yo espero que el cambio político acabe con esta política que hemos sufrido, pero no las tengo todas conmigo. Tengo temores, porque he visto a algún líder por ahí diciendo cosas que nos retrotraen al pasado. Eliminarla con más. No se... Sí, señor diputado. Le ruego concluya en 2 minutos. No hay reforma electoral, no hay reforma fiscal. Se elimina la CONMAT, se culpa al sector público de los problemas de la economía. ¿Qué análisis más desacertado, qué análisis más conservador? Señor presidente, yo espero que no le hagan bueno, pero esto no está descartado, ¿eh? A mí me gustaría que quien en la próxima ocasión se sienta ahí sea para superar muchas de estas políticas que nosotros hemos criticado. Pero depende, porque a lo mejor hasta le echamos de menos. En definitiva, señorías, señor presidente, creemos en el cambio político, creemos que es necesario el cambio político, creemos que se respira en nuestras calles, en nuestro pueblo, la necesidad de modificar las cosas, de poner la economía al servicio de la mayoría, de recuperar el prestigio y el papel de los servicios públicos. Creemos en la justicia y en la redistribución de la riqueza. A nosotros no nos dice nada el crecimiento del PIB si no hay empleo. No nos dice nada el crecimiento del PIB si no hay impuestos para pagar la PSI o para atender a la gente enferma. Por eso vamos a hacer un esfuerzo modestamente para contribuir a ese cambio político. Con estas ideas, con estos valores y con estos principios vamos a pelear, señor presidente, para que la próxima legislatura, donde usted, por las razones que usted conoce, no estará al menos en este hemiciclo, vamos a pelear para que el cambio político llegue también a Canarias y contribuya al cambio político necesario en el conjunto del Estado español, para que la política se ponga al servicio de la mayoría y, en todo caso, de los que peor lo pasan, y ahí seguro que en el futuro nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias.